Buenas tardes, amados hermanos. Les hablamos en nombre del Señor esta tarde para darles un mensaje importante. Hoy es día de oración y yo les quiero recomendar perseverar en la oración. La Biblia dice en el libro de los Hechos que las personas que se salvaron cuando vinieron a los pies de Jesucristo perseveraban en las oraciones, en el partimiento del pan, en las reuniones. Ellos se reunían en el templo y en las casas. Ante la primera persecución de los discípulos, la persecución de la iglesia primera provocó que muchas comarcas de alrededor y un montón de pueblos gentiles fueran salvados. El evangelio y los discípulos se habían concretado a Jerusalén, pero cuando los empezaron a perseguir, ellos se dispersaron, pero ya llevaban a Jesús en el corazón, así que dieron testimonio de Jesús en diferentes lugares gentiles. Fueron a Roma, a Éfeso, a Filadelfia, a diferentes lugares ellos fueron y dieron testimonio de Cristo. La situación presente no debe provocar que nosotros nos aislemos y nos desobliguemos del llamado que Dios nos ha concedido. Yo les digo, la persecución de la iglesia primera provocó que todas aquellas personas que no conocían a Jesús fueran evangelizadas y que cada población hacia donde los discípulos se dirigieron y se dispersaron, creyeran y allí nacieran iglesias. Iglesia, nada está fuera del control, la soberanía y el poder de Dios. No te distraigas, no te desconectes del Señor. Hoy más que nunca necesitamos estar conectados en oración y en la predicación de la palabra de Dios. La persecución de aquel entonces trajo muy buenos resultados. Yo quiero decirles que el encarcelamiento de Pablo, muchas personas de aquel entonces podrían haberse preguntado por qué Pablo, el apóstol, está encarcelado, si es el apóstol el que tiene revelación de Dios. El propósito de Dios era que Él nos dejara un legado en las epístolas paulinas. Nosotros no tendríamos las epístolas paulinas si Pablo no hubiera tenido que escribir desde la cárcel y darle indicaciones a su iglesia. Cuando él va en el barco que lo iban a llevar a una cárcel, el barco, hay una tempestad y el barco casi naufraga. Esa situación permitió que el ángel de Jehová se le revelara, se apareciera, fueran salvos toda la tripulación, todos los del barco, y cuando arribaron en una isla, los que venían con él venía en condición de prisionero. Cuando venían con él y bajaron, hicieron un fuego en la isla, él empezó a predicar al Jesús que conocía y al cual servía, y una serpiente se le pegó de su mano, lo mordió y todos estaban pensando que el juicio de Dios había caído sobre él, que si se salvó del naufragio no se iba a salvar de esa picadura, pero por el contrario, eso fue un testimonio para que toda aquella tribu de incrédulos se convirtiera al evangelio de Jesucristo. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, fue testimonio para todos porque la iglesia no dejó de orar por él. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, la gente podía pensar, Pablo anda en pecado, algo está haciendo y por eso está en la cárcel con su cómplice Silas. Pero la verdad es que el carcelero con toda su familia y todos los presos que estaban con él tenían que salvarse. Ante esta contingencia que nos impide reunirnos como iglesia, tú no debes desenfocarte. Siempre piensa que Dios sigue sentado en su trono. Es soberano y glorioso. Él es el dueño de todas las cosas. Soberano, Rey poderoso. Si nosotros estamos sufriendo esta situación de no podernos congregar en el templo, eso no quiere decir que Dios no puede ayudarnos o que no está dispuesto a hacerlo. Que cada propósito de Dios se cumpla por medio de su iglesia. Que tú estés en casa oyendo la palabra, invita a alguien, anuncia el evangelio de Dios. Congrégate, escucha la palabra de Dios y reúnete en oración. Iglesia, no te desconectes. Hoy es día de oración. Los horarios consagrados al Señor los vamos a respetar. Si Dios quiere hacer grandes cosas a través de su iglesia, no va a esperar a que la contingencia termine, la contingencia sanitaria y las limitaciones que ahora tenemos. Dios va a actuar a pesar de esto y va a usar esto para bien de su reino y de su iglesia que le va a representar dignamente. No vamos a dejar de reunirnos ni de notificar que Cristo es el Señor y el Salvador. Sigue orando por los enfermos, sigamos reuniéndonos en casa. Si nos reunimos en casa, les repito, invita a alguien, anuncia el reino de Dios.
Hoy 6 de la tarde tenemos una cita con el Señor. En nombre de Jesús te exhorto, respeta los horarios consagrados y Dios va a hacer grandes cosas a través de su iglesia, a través de esto, porque Dios va a usar cualquier situación adversa, pues los que amamos a Dios, todo ayudará para bien. Y el reino de Dios no se va a detener por esto. Por el contrario, seguiremos avanzando y continuando y dejaremos a las generaciones siguientes el testimonio de lo que Dios hizo a través de esta contingencia sanitaria en el mundo entero. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Más tarde nos reunimos en espíritu para la oración. Reciban saludos del pastor, de la familia pastoral y de la iglesia Tierra Deseable. Bendiciones.